La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Muchas gracias a usted que nos sigue, que nos escucha a través del 89.5 Radio Universidad y que nos sigue en vivo a través de el 24.1 de Televisión Abierta, TV UAC. Estamos en vivo desde el foro de televisión ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del campus Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro. Y bueno, Efraín Mendoza tiene el gusto de saludar aquí en el estudio al maestro Víctor López Jaramillo, director de Tribuna de Querétaro. Víctor, buenos días. Muy buenos días, Efraín. Gracias por la invitación para hablar de ese tema de lo que es el proyecto de verificación de parte de Tribuna de Querétaro, que ya es el segundo proceso electoral que lo hacemos, cada vez mejorando, yo creo que un poco más, buscando nuestra propia metodología. Ciertamente nos basamos en la metodología de Chequeado, una página de Argentina, Verificado México y El Sabueso, pero poco a poco vamos buscando nuestra propia lógica. Y que por eso justamente también estará en vía remota Daniela Rosales Mata, que es justamente la responsable, la coordinadora de este proyecto específico que tiene este semanario universitario, que ya lleva un buen número de años, Víctor. 27 años, así es, perdí la cuenta. 1997, 27. Circulando de manera ininterrumpida. Daniela, muy buenos días. Muy buenos días, maestro Efraín. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte de nuevo, aunque sea a la distancia, y sobre todo qué gusto pues verte desempeñándote en el terreno periodístico, en una actividad pues que es noticia en sí misma. El hecho de que haya en los medios de comunicación y particularmente en el de la universidad, pues un esfuerzo no solamente de producir información, sino también de realizar una suerte de contraloría a los datos, a las declaraciones que los políticos suelen acompañar, aderezar a su discurso, a su propaganda, a todo este esfuerzo por conquistar la voluntad de los ciudadanos. Antes de entrar en detalle, Víctor, me gustaría que empezáramos por un lugar común. En la época en que vivimos, de tecnologías digitales, de grandes plataformas que nos permiten la producción, circulación y consumo de información en tiempo real, la instantaneidad, la velocidad, pues ha venido a dar la posibilidad de que cualquier persona pues pueda, con su celular en mano, generar algún contenido y dar la impresión de que está haciendo periodismo. Pero eso no es el periodismo. Junto con este desarrollo tecnológico han venido apareciendo fenómenos nuevos como las fake news, no porque se hayan inventado ahora, esas tienen una constante en toda la historia, pero el carácter masivo, el alcance que pueden tener, la velocidad con que se difunden y el daño que pueden hacer en el ánimo de la población. Junto con esto también pues tenemos este concepto de la posverdad, que tiene que ver con el combate entre narrativas políticas o culturales, el fenómeno de la infodemia, que también ha venido pues a conceptualizar este fenómeno. ¿Qué nos podrías tú decir como marco general, Víctor, para nuestra audiencia, que nos permita encuadrar esta necesidad de que el periodismo se ocupe de una manera profesional, responsable y seria de la verificación? Mira, a mí el concepto de fake news no me gusta,
porque una noticia no puede ser falsa, si no, no sería noticia. Bueno, el contenido. Pero lo respeto. Existe la noticia. Ya es de uso general. No vamos a discutir eso. Tampoco me gusta el concepto de posverdad. Pero también todos los conceptos son discutibles, ¿sí? Hay un concepto que sí combato, pero que son términos que están circulando y que nos permiten, asir estos fenómenos tan complejos que están aconteciendo. Sí, es que recientemente ya se inventaron el posperiodismo. Yo digo, espérame, ya posperiodismo, ya entonces post, ¿no? Pero más allá de esa discusión, en efecto, este fenómeno de información falsa que circula no existe desde antes del periodismo, no desde la invención del periodismo, ¿no? Está esta falsa información que Nerón incendió Roma. Ya los historiadores modernos han comprobado que no. Muy famoso en la Revolución Francesa, ¿no? Que María Antonieta dijo que coman pasteles. También se ha comprobado que no. O en la Revolución Mexicana, los famosos borregos, ¿no? Que un periódico publicaba, por órdenes de un general, información para que el enemigo se despistara y atacara por otro lado. No es nuevo. Lo que es nuevo es lo que mencionabas, esta velocidad instantánea con la que se da a conocer la información y que puede generar mucho ruido. Ya había la instantaneidad desde la radio y la televisión, pero tienes que estar conectado a un aparato en un grupo, ¿no? Ahora es a tu propio celular, a tu propio local te llega esa información y entonces sí genera esa discusión. Y bueno, desde hace 2000 años se dice que cuando hay guerra, en este caso las campañas son guerra, la primer víctima es la verdad. Entonces, pues en eso, bajo esta lógica que hicimos desde hace 6 años, bueno, 7 en realidad, porque el proyecto empezó desde antes de 2018. La primera verificación fue hace 3 años. El maestro César Colunga nos ayudó a formar ese primer equipo. Todavía fue en corto, de hecho la página, bueno, la tuvimos que rehacer, no teníamos nombre oficial todavía, le decíamos verificado como copia del verificado nacional. Que ese verificado, en mi apreciación, Víctor, en 2018, yo lo podría establecer como la gran aportación que tuvimos en el campo de la información de esa campaña, porque nos permitió estar de una manera continua haciendo eso que tendría que hacer cualquier consumidor de información, verificar cuando hay algún dato sospechoso, si esa información tiene fuente, si tiene algún fundamento, si se sostiene. Y luego más ahora, ¿no? Toman una foto cualquiera de internet y ponen represión del gobierno, gente de izquierda protestando, y es una foto que fue tomada en Europa, ¿no? Sin contexto alguno, le cambian colores. Y es que no solo pasa por el análisis crítico de la información, también pasa por lo técnico. Tenemos que ver por lo técnico. O sea, esta foto es verdadera o falsa. Hay que ir a los datos, se le llama datos forenses de la fotografía, para ver cuándo fue modificada. ¿Rastrear el original? Sí, hacer la búsqueda inversa en Google para encontrar. O sea, pasa por 2 cuestiones, por el análisis crítico de la información y por el análisis crítico de la técnica, que tiene que ver con informatización, y lo más con el desarrollo de la inteligencia artificial este año, bueno, desde el año pasado, pues nos genera ya está conductores, personas falsas que aparecen en Instagram y mucha gente piensa que son verdaderas. En tu apreciación, digamos, por tu experiencia en el periodismo de hace ya 30 años, de todo lo que consumimos habitualmente, ¿qué proporción estimas tú que está afectada por ausencia de fuentes, por no verificación, incluso por una deliberada falsificación de hechos? Primero vamos por las fuentes, que es lo principal del periodismo, ¿no? Y en este punto ya hablaba con el historiador Kevin Simón. Hay un punto que tenemos en común, ¿no? Validar nuestras fuentes. ¿Cuál es el problema que no es actual del periodismo, ni es solo mexicano, pero desde que estábamos en clase, tú no lo comentabas? El uso de los dijónimos, ¿no? O sea, la entrevista como principal fuente de información. Va y se le pregunta al gobernador, el gobernador dice que Querétaro va muy bien y los periódicos publican al otro día Querétaro va muy bien. ¿Esto es nuevo? No, en realidad es un fenómeno que viene y lo critican los académicos Bill Kovach y Tom Rosenthal en su libro Los elementos del periodismo, en el capítulo de la verdad. Dicen, y ponen como ejemplo que fue el secretario de Estado, de guerra, a Vietnam. Claro, fue por el diagnóstico, regresó con un pésimo diagnóstico, pero cuando la prensa le pregunta, dice, vamos a ganar, vamos muy bien. En 6 meses Vietnam volverá a ser un solo país, ¿no? O sea, y se desterrará a los comunistas. La guerra continuó 8 años,
hasta que alguien filtró los documentos del Pentágono, los famosos documentos del Pentágono, y se descubrió que el secretario de Estado había mentido. Y la primera pregunta es, ¿el periodista mintió o mintió el funcionario? En este aspecto, en ese momento los reporteros, que eran todos los de Washington, no fueron a más hasta que 4 años después consiguieron. Ese es un caso excepcional. A fin de cuentas se supo mediante un documento, que era la otra fuente primaria. En este caso, en el periodismo diario, nos quedamos, y lo digo porque Tribuna también hacemos periodismo diario, por eso distinguimos el diario del semanario. El semanario va más a fondo y más con la verificación, pues con la declaración del funcionario, ¿no? Alguien va y le pregunta y afirma esto, o con el hecho en sí, ¿cuáles son los hechos? Bueno, pues se cae un puente, hay un accidente, hay una protesta, pero esa es la visión de la realidad, pero también el periodismo construye realidades, para eso es la investigación periodística. Y en los últimos años México ha tenido un crecimiento en periodismo de investigación gracias al uso de la metodología de las ciencias sociales, el trabajar con hipótesis, el trabajar con desechar hipótesis, construir una narrativa creíble. Ahí está el caso de la Casa Blanca, de la investigación de Rafael Cabrera, que es el más famoso, pero también está la investigación de la talla, la de los propios 43 desaparecidos, la estafa maestra, que esa fue muy técnica porque se usaron 500 accesos a la información para obtener como otras 500 bases de Excel para poder triangular. Hemos desarrollado una metodología, el periodismo en México avanzado. Creo que hemos ido dejando de lado ese de los dijónimos. Hay un artículo muy bueno que salió en Letras Libres hace como 15 años, que un periodista inglés dijo, yo no conozco ningún otro país del mundo donde se usen más sinónimos del verbo decir usados en el periodismo. Y los enlista 3 párrafos consecutivos, mínimo 50 palabras. En el fondo acaba siendo bueno para los reporteros cuando se nos acaban el dijo, manifestó, expresó, señaló, enfatizó, etcétera. Pero el primer problema es ese, nos quedamos con esa visión. Sí, hemos perdido esta necesidad esencial del periodismo de trabajar con hechos, no con declaraciones. Y el problema es que la declaración acaba siendo un hecho, la acabamos convirtiendo en un hecho. Y el temblor, ya no la noticia del temblor, sino que el presidente dijo que hubo temblor. Sí, o el presidente dijo llevando al extremo que fue un temblor sin daños, ¿no? Ajá, o exacto. que en Acapulco no pasó gran cosa, ¿no? O sea, acaba siendo la declaración y no el hecho. Es uno de los principales problemas, que es lo que el periodismo, por lo menos lamentablemente, no ha sido masivo, porque el periodismo de investigación es caro. Un proyecto como el de verificación también es caro. Bueno, en este caso, debo reconocer, tenemos un magnífico equipo de estudiantes, tanto en San Juan del Río como de Querétaro, que desde enero los empezamos a capacitar. Tomamos pequeños cursos. Todavía hace 15 días manejar tablas de Excel de INEGI para que sepamos buscar datos. Estamos en contacto con investigadores de aquí de la facultad para que nos auxilien, porque necesitamos verificar un dato y nos enseñen la metodología. La verdad es que debo reconocer que ha sido un buen equipo. Y 2, me han sorprendido en el manejo de lo visual, que es lo que siempre nos había faltado. Ahora estas verificaciones son muy visuales, que nos permiten competir. Y empezamos verificando lo nacional, pero ahora en los próximos días nos vamos a enfocar en lo local. Y justamente Daniela Rosales Mata, egresada de esta licenciatura en Comunicación y Periodismo, justamente del campus San Juan del Río, y que está a la cabeza de este equipo. Daniela, cuéntanos, de entrada, el primer paso. ¿Cómo se selecciona aquella nota o aquel material o aquella declaración que va a ser sometida a verificación? Enseguida, cuéntanos cómo se hace esta pesquisa documental, esta búsqueda de fuentes que nos permiten, pues, determinar si esto es verdadero, falso, creíble, engañoso y demás categorías en las que puede encuadrar una información o un dato que haya divulgado un político, ya concretamente tú como cabeza de este equipo. Sí, maestro. Bueno, en primer lugar debemos de preguntarnos, ¿todo se puede verificar? Y la verdad es que no todo se puede verificar. Las promesas es algo que descartamos, sus propuestas también se descartan en el transcurso de... Primero tenemos que elegir qué es verificable, los cuales son los datos históricos, la legalidad, comparaciones, estadísticas, cifras, y primero descartando lo que diga mejor. ¿Qué es? Preguntarnos cuál es el parámetro para describir mejor, peor. Entonces, ese sería el primer paso, el descartar promesas. No podemos viajar al futuro, tristemente todavía no. Entonces, el primer paso es
preguntarnos eso. ¿Todo es verificable? ¿Esto es verificable? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es algo que le va a interesar a nuestro público? ¿Es alguna temática, por ejemplo, la temática del agua en el estado de Querétaro? Entonces, ese sería el primer paso. ¿Todo es verificable? Tristemente, no todo es verificable. Entonces, preguntarnos, ¿qué es lo verificable? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son las cifras? Las promesas, las propuestas se descartan. Y con eso separamos si es una infodemia o lo que hemos estado realizando un poco más sería la verificación de discurso a los y las candidatas locales de Querétaro. Como mencionó el maestro, empezamos como, entre comillas, prueba con las elecciones a nivel nacional, de los cuales el equipo estoy muy orgullosa de todo el hermoso y excelente trabajo que han estado realizando a lo largo de estos meses. Hermoso trabajo, su dedicación y su responsabilidad hacia este proyecto es algo de lo que, como alguien que pasó de verificadora, como fact-checker, ahora a coordinadora, no pudiera estar yo más orgullosa respecto a mi equipo, tanto en Querétaro como también en San Juan del Río, porque están realizando desde búsquedas muy exactas hasta la preparación del producto multimedia. Entonces se está poniendo en práctica en Axioma Check toda esa transmedia detrás del periodismo de datos. Entonces, una vez que tenemos el dato a verificar, el discurso a verificar, elegimos es a trabajar, a investigar qué es lo que dicen las fuentes confiables, qué es lo que dice el INEGI, organismos, y comparar esos datos con fuentes alternativas, como podía ser observatorios, por ejemplo, por mencionar alguno, el Observatorio Ciudadano de Movilidad, por ejemplo, y con la búsqueda de ir hacia atrás, es ya con eso, con la información que se ha encontrado, es calificarlo ya sea verdadero, verdad a medias, si es discutible, en dado caso no se puede probar, engañoso e incluso, por supuesto, la categoría de falso. Daniela, de entre el material o ahora sí que piezas informativas que han merecido, en la que se han traducido estos trabajos de verificación, que básicamente yo ubico algunos datos divulgados por las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los candidatos a diputados federales por el Distrito 1 y algo del candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro. ¿Qué podrías destacar tú como significativo para la audiencia, para los lectores, como hallazgos, como el plus que le da Tribuna a sus lectores con este trabajo de verificación, que hay que destacarlo? Son con periodistas en proceso de formación que han mostrado habilidades para trascender la mera declaración. Y eso se requiere paciencia, se requiere inversión de tiempo, que no siempre es tan fácil encontrar. Menciónanos dos notas así o dos datos que a ti en lo personal te hayan parecido como grandes aportaciones. Ay, ¿cómo que nada más dos? La verdad es que estoy muy orgullosa de lo que han estado realizando. Por el tiempo, ¿por qué? Bueno, por tiempo. El primero sería el realizado por uno que destaco. Es un trabajo, cuando fue el debate realizado, el discurso fue de Xochitl, entonces en donde habla ella durante el primer debate. Ella habló elegimos de todo lo dicho por la candidata Xochitl, elegimos dos datos que calificamos como engañosos. Que Xochitl es engañoso. El primero fue que en donde le contestó a la candidata Claudia Sheinbaum, en donde Claudia presume sus resultados en tema de reducción de feminicidios en la Ciudad de México, y a lo que contestó Xochitl fue que Ciudad de México es la entidad en donde más mujeres desaparecen en toda la entidad. Entonces, ¿qué fue lo que realizó el equipo? Primero, se fueron al portal de personas desaparecidas y no localizadas, en donde hay registros
en diferentes categorías desde 1952, fecha en donde se empezó el registro. Entonces se eligió todo ese camino desde 1952. Fue una búsqueda, sí, cansada de parte del equipo y, como usted lo mencionó, maestro, de paciencia, porque se fueron desde 1952 hasta el 7 de abril, fecha en que se realizó este debate, en donde encontraron que con este periodo de tiempo, en realidad es el Estado de México la entidad en donde más mujeres desaparecen, donde más mujeres han desaparecido. Sin embargo, tomando en cuenta el periodo en el que Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, entonces se hizo esa extracción de tiempo, de 70 años a nada más el periodo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Se descubrió que sí, la Ciudad de México sí fue la entidad federativa en donde más mujeres desaparecen. Entonces lo calificamos como engañoso debido a la falta de especificidad de Xochitl al no elegir, al no decir la falta de periodo, si se refería a todo ese historial, por ejemplo, por tomar algún punto de partida o nada más el periodo de gobernatura de Claudia. Correcto. Entonces fue una búsqueda muy exhaustiva y de criterio de parte de mis fact-checkers. Correcto. De Daniel, hecho, el texto sí, no tiene la típica estructura periodística. Estos textos no empiezan como la nota del qué, quién, cómo, cuándo, sino más bien va como en tipo de formato académico. y se agregan las fuentes. Y se agregamos las fuentes al final. O sea, porque al final de cuentas sigue siendo periodismo, pero el periodismo tiene un lenguaje propio que economizamos para que la gente lo lea rápido. Pero como ese es un ejercicio de más profundidad, por eso abrimos una sección y tiene sus propias fuentes. Estamos ajustando los tamaños, porque hay textos que nos salen, Sí, bueno, que les salen un poco largos. casi una plana. Sí, hay que ajustarlos. Esta es una de las últimas discusiones que hemos tenido. Hay que ajustarlos, pero sin dejar de lado la profundidad y la cita de las fuentes. Víctor, hace algunos años la Suprema Corte estableció un criterio respecto del discurso político. Esto ya para cerrar. Y establecía que, si bien es cierto que los políticos en el debate público no tenían, chance de insultar, ¿sí?, de ofender, sí lo tenían para exagerar. Y dicen, a veces el empleo de ciertos términos que permiten exageración, provocación, son los que permiten agitar la discusión, la deliberación pública, y eso es sano para una vida democrática. Aquí el asunto particular es que muchas veces, para hacer creíble un discurso engañoso, se utilizan datos. ¿Sí? Datos que que están descontextualizados, que están distorsionados. ¿Qué dirías tú para cerrar, Víctor? Y que, bueno, decimos a los lectores, aquí está, todos los lunes se puede ya ver este trabajo de verificado, cómo el periodismo también contribuye de esta manera a la discusión pública y, desde luego, a un voto informado por parte de la audiencia. Desde el punto de la teoría liberal de la democracia y del periodismo, el periodismo tiene que contribuir y defender la democracia, los procesos democráticos. No puede haber periodismo si no hay democracia. Y hay ejemplos, ¿no? La Alemania de Hitler no había periodismo, había pura propaganda. La Unión Soviética de Stalin tampoco había periodismo, había solo propaganda. A veces hay que reconocer, también los periódicos exageramos, a veces. En esa búsqueda de llamar la atención, el problema es cuando todos los medios exageramos, tenemos que corregir. Ya para cerrar, lo que vamos a buscar después es la certificación de la red internacional del Instituto Poynter de Fact Checker. Ese es nuestro proyecto en 3 años. En México solo tiene el Sabueso. Es nuestro proyecto. Y no sé, igual un día termina siendo un producto independiente de Tribuna, porque al final de cuentas es todo un proyecto, mismas características, pero también puede ser un centro de verificación. Es una gran aportación que hay que reconocer, y que por eso, Daniela, te agradecemos que hayas estado esta mañana en su propia voz. Víctor, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarnos. Seguiremos leyendo en Tribuna. A ustedes por su atención, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton
y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.